empezar, ¿cómo afectan los macro y los microplásticos al medio marino de las costas gallegas? Bueno, pues el plástico en general, los macroplásticos y microplásticos, pensamos que son una de las principales amenazas de las muchas que hay en el medio marino y que afectan a los cetáceos. Bueno, no solo a los cetáceos, también a las tortugas marinas, que son otras de las especies con las que trabajamos nosotros, ¿no? Tienen diferentes efectos. A nivel de los macroplásticos podemos hablar de problemas que les pueden provocar a los animales una vez que los ingieren. Pueden llegar a provocar oclusiones y taponamientos en el sistema digestivo, incluso en el sistema respiratorio, porque son elementos de cierto tamaño, ¿no?, que pueden oclusionar estas vías. Y luego en el tema en el caso de los microplásticos son los elementos de menor tamaño, de 5 milímetros o menos. Aquí estamos hablando de otro tipo de problemática que está más relacionada con una contaminación química que podría tener una serie de efectos importantes a nivel metabólico, a nivel endocrino y bueno, provocar incluso daños a nivel reproductor y demás. Hay una presencia importante de todos estos plásticos en el contenido estomacal, como ya has dicho, de los cetáceos varados en nuestras costas. ¿Qué impacto tienen estos animales? Pues en el trabajo que llevamos a cabo en asistencia a los varamientos, pues no es extraño localizar elementos plásticos tanto en el interior del cuerpo de los animales o incluso también a veces adherido al exterior, enganchado a alguna aleta y demás. Y los efectos es un poco bueno lo que comentábamos antes. En el caso de los macroplásticos, provocar taponamientos, oclusiones del sistema digestivo principalmente, que se pueden acumular en el estómago. Y en el caso de los microplásticos ya estamos hablando bueno, de efectos de contaminación y de afección a nivel del sistema endocrino, efectos en la producción de hormonas y demás, que muchas veces se pueden manifestar incluso a nivel reproductor, pueden tener efectos negativos a nivel reproductor para las especies. Antes del contenido estomacal de los mamíferos marinos, que contenía una gran cantidad de plásticos, ¿podrías explicarnos un poco estos plásticos que tenéis aquí? Sí, mira, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nos podemos encontrar nosotros cuando vamos a un varamiento y empezamos a realizar la disección del animal y así accedemos a su contenido estomacal. Estos son unos ejemplos reales de residuos de plástico que localizamos en diferentes estómagos. Estos son bolsas y fragmentos de plástico recogidos en el estómago de un cifio. Vemos también, bueno, otros ejemplos de más residuos, todos ellos de plástico. Este es un caso muy particular, que es restos de una red que recogimos del estómago de un cachalote que le estaba, bueno, oclusionando también y taponando el sistema digestivo. Y también tenemos algún ejemplo de fragmentos plásticos más pequeños recogidos en el estómago de cachorros de foca gris, de pequeños ejemplares de foca gris. Son plásticos pequeños que, bueno, también tienen un efecto muy importante. Y también podemos ver algunos fragmentos y rastros de microplásticos, de elementos más pequeños que podemos localizar en el estómago de otros ejemplares. Sabemos que hay residuos que se mantienen sumergidos y que por lo tanto no son visibles. ¿En qué cantidades se encuentran en las costas gallegas y qué se puede hacer para impedir que estos residuos lleguen a zonas de tan difícil acceso como pueden ser estas zonas submarinas? Bueno, hasta por la información que nosotros manejamos, sabemos que no hay ninguna estima, no hay ningún dato, no hay ninguna información referida a los residuos que hay sumergidos o que están tanto en la columna como en el fondo del mar. Sin embargo, nosotros sí que tenemos alguna estima de residuos flotantes. Realizamos en el año 2015 una campaña dentro del proyecto Focoeval que estaba destinado a la monitorización, al estudio de las marsopas, que es la especie de cetáceos más amenazada que tenemos aquí en Galicia, bueno, en general en toda la península ibérica. Y en aquella campaña, además de muestrear cetáceos, también realizamos un muestreo de los residuos plásticos que estaban flotando en la lámina de agua. Y para toda la costa de Galicia, desde la desembocadura del río Miño hasta el río Eo, desde La Guardia hasta Ribadeo, y desde la costa hasta la isóbata de los 200 metros, estimamos una abundancia de 57.000 elementos plásticos en toda esta superficie, con una media aproximadamente de unos 7 residuos plásticos por cada kilómetro cuadrado. Entonces se podría decir que estamos pescando más basura que peces.
Bueno, yo creo que no llegamos a ese punto. Todavía falta para llegar hasta ese punto, pero sí que es habitual. Nosotros realizamos mucho trabajo a bordo de los barcos de pesca, realizando muestreos de diferente tipo. Y en los últimos años es muy habitual que cuando vamos a muestrear las viradas, el momento en el que los marineros, los pescadores recogen el arte de pesca y lo meten a bordo, pues aparece basura casi siempre. En determinados artes de pesca, como en el caso del arrastre, pues mucha más basura por el tipo de pesca que realiza, por el tipo de arte de pesca, pero sí que es muy habitual y con mucha frecuencia llega basura a bordo de los barcos de pesca. En este sentido, vemos en los medios de comunicación imágenes impactantes de mares enormes de plásticos. ¿En qué medida se están produciendo en nuestros mares estas acumulaciones? Sí, bueno, supongo que te refieres a las imágenes de la famosa isla de plástico que hay en el Pacífico y demás. Bueno, nosotros en los trabajos que llevamos a cabo aquí en Galicia, tanto en las aguas costeras como en aguas exteriores, nunca vimos aglomeraciones de residuos de esa magnitud, ¿no? Pero sí que vemos en todas las salidas, en todos los muestreos que llevamos a cabo, sí que localizamos todos los días, a diario, en todas las zonas, presencia de residuos. Y para que te hagas una idea, te puedo comentar que en una campaña que llevamos a cabo en el año 2015, que era una campaña de monitorización aérea de cetáceos, era tal la cantidad de residuos que veíamos desde la avioneta que en cuanto empezamos el muestreo decidimos no continuar anotando datos de residuo porque nos íbamos a dedicar solamente a atender a los residuos y no íbamos a poder localizar y recoger datos de cetáceos, que era la especie objetivo, ¿no? Para que te hagas una idea del volumen de residuos que tenemos en el mar. CEMA se dedica al estudio y defensa de los mamíferos marinos. ¿Qué especies son su objetivo principal y qué problemas sufren con más frecuencia? Bueno, en la CEMA nos dedicamos al estudio de los mamíferos marinos y también de las tortugas marinas. Dentro de los mamíferos marinos tenemos dos grupos. El principal es el de los cetáceos. Aquí en Galicia está registrada la presencia de más de 20 especies de cetáceos. Es una cifra muy importante porque a nivel mundial en todo el planeta no hay más de 90 especies, entonces un porcentaje muy importante de todas las especies a nivel mundial pues están presentes en nuestras aguas. Luego también es importante el registro y la presencia de focas, son menos frecuentes que los cetáceos, pero bueno, también están presentes. Y bueno, pues tanto en el caso de los mamíferos marinos como de las tortugas marinas hay una serie de amenazas generales y una de las principales es la interacción que se produce entre estas especies y la actividad pesquera. Se registran un número muy elevado de muertes por captura accidental en artes de pesca en Galicia. Cada año en nuestras costas aparecen varados una media de alrededor de 270 ejemplares y más de la mitad de estos animales mueren por causas relacionadas con la actividad pesquera. Y otra de las grandes amenazas para su conservación son todos los problemas derivados de la contaminación. Han realizado diversos proyectos relacionados con su trabajo, divulgando a PDMAR y Live in the Mares, entre otros. ¿Qué están trabajando en estos momentos y qué papel creen que tiene la divulgación de estos problemas medioambientales? Bueno, en estos momentos estamos desarrollando dos proyectos principales. Uno de ellos es el trabajo de la red de varamientos. Continuamos con este trabajo que se inició hace más de 20 años. Es un trabajo muy importante para monitorizar todos los animales que aparecen localizados, varados en la costa. Un 10% de estos animales son animales que están vivos, sobre los cuales hay que llevar a cabo trabajos de recuperación y demás. Y luego actualmente estamos desarrollando un proyecto muy interesante que se llama Turgasur, que está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad y está dirigido a la monitorización de la unidad de gestión de los delfines mulares de las Rías Baixas. Es un trabajo que se lleva a cabo mediante la metodología de fotoidentificación. Y bueno, ahora en este momento estamos trabajando en el diseño de nuevos proyectos para presentar a nuevas convocatorias y estamos justo en este momento diseñando y realizando una propuesta de proyecto que va a estar enfocada a todo el tema que hablábamos antes de la problemática y del impacto de la mortalidad por captura accidental en artes de pesca. Eh, pues también han acompañado a estos pescadores en sus barcos. ¿Qué opinan y qué sensibilidad tienen nuestros pescadores sobre el problema de los residuos en el mar? Sí, entre los años 2008 y 2010, dentro del proyecto Live in the Mares, que comentabas antes, estuvimos desarrollando trabajos de monitorización
embarcando en barcos de pesca de Galicia, Asturias, Cantabria y de Euskadi. Íbamos principalmente con el objetivo de estudiar las capturas accidentales, pero enseguida nos encontramos con la problemática de los residuos y empezamos a recoger información sobre este tema, ¿no? Y hablábamos a diario con los marineros, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que ellos sí que son conscientes de primera mano de toda esta problemática, porque ellos están todo el día en el mar y todos los días ven como a medida que recogen las artes de pesca y los aparejos, pues llegan a bordo diferentes residuos, ¿no? Conocen el problema de primera mano, son conscientes, pero quizás no valoran en su justa medida la problemática y lo que ello supone, ¿no? ¿Se están trayendo estos residuos a tierra o por el contrario se abandonan, se tiran al mar? Bueno, todo depende del tipo de arte del que estemos hablando y de las zonas de pesca y demás. Hay una realidad muy clara y es que los barcos de pesca no están diseñados para recoger y almacenar residuos. Y aparte que en los puertos de pesca falta mucha logística y mucha ayuda para que los marineros en el momento que llegan a tierra después de estar faenando tengan facilidades para depositar estos residuos en los contenedores adecuados, ¿no? Sabemos que por parte del sector hay voluntad, hay buena predisposición y hay algunos ejemplos bastante positivos de proyectos y de programas que pretenden llevar a cabo estas actuaciones que comentas y bueno, los resultados preliminares pues son bastante satisfactorios y muy prometedores, ¿no? Entonces, ¿cree que el sector pesquero puede contribuir a resolver este problema en el marco de una economía más circular? Sí, está claro. O sea, ellos están implicados y son unos de los elementos que están presentes y que intervienen en esta problemática, ¿no? A pesar de que hay que tener muy claro también de que se considera que de todos los residuos que hay en el mar, tan solo el 20% procede de los barcos. O sea, el 80% de los residuos restantes procede de tierras. O sea, que no es solamente un problema que tenga su origen en los barcos, ¿no? Pero está claro que el sector pesquero, al estar trabajando continuamente en el mar, pues son uno de los elementos que más tienen oportunidades de actuar y que pueden llevar a cabo acciones para reducir esta problemática. Está ahora muy de actualidad el tema de los microplásticos. ¿De qué modo cree que es un problema grave para el medio marino y su biodiversidad? ¿O por el contrario piensa que es solo una moda? Bueno, creo que las dos cosas están de moda. Lo que tú comentas el término microplásticos es un término que estamos empezando a escuchar en los últimos años, pero también pensamos que está de moda porque es una realidad muy evidente. Para que te hagas una idea, nosotros empezamos a realizar estudios de análisis de microplásticos en colaboración con el Centro Oceanográfico de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía, y prácticamente el 100% de los estómagos de cetáceos que nosotros recogemos en la playa y que le pasamos a los compañeros del IEO para analizar, en el 100% de estos estómagos ellos localizan microplásticos. Entonces, bueno, vemos que es una realidad y que sí que está de moda, pero que es una problemática que está ahí vigente y que es un punto en el cual hay que focalizar y llamar la atención de cara al futuro, claro. Otro grave problema ambiental son los vertidos, como el del caso del Prestige. ¿Qué papel tuvo CEMA en este desastre y cómo afectó el fuel a la fauna marina? Bueno, en aquella época, o recordamos aquella época como una época muy complicada, porque nosotros nos estuvimos principalmente dedicados a atender la red de varamientos. Fue una época muy particular porque el número de varamientos de determinadas especies se elevó muchísimo, sobre todo el de las tortugas. Recuerdo que en aquella época aparecieron un total de 90 tortugas varadas, 30 de ellas eran animales varados vivos, sobre los cuales hubo que llevar a cabo trabajos de recuperación y demás. 27 de estos animales consiguieron sobrevivir y se devolvieron al mar, 3 murieron y el volumen restante eran animales que ya aparecieron varados muertos, ¿no? Hubo mucho trabajo de necropsias, de localizar el efecto del chapapote y del fuel en los cetáceos, en los lobos marinos. Hubo casos de animales que logramos determinar que la causa de su muerte estaba vinculada al efecto del fuel, pero también había otros problemas. Es que a veces se ponían en marcha medidas, como el caso de barreras anticontaminación en las rías, que también podían tener efectos negativos para los arroaces, por ejemplo, ¿no? O sea, eran medidas que eran buenas para unas cuestiones, pero tenían un efecto negativo para otras. Entonces, bueno,
recordamos aquella época, bueno, con cierta preocupación y sabemos que fue una época muy dura, muy complicada. Si vuelve a ocurrir un desastre parecido, ¿cree que estamos mejor preparados para paliar los daños sobre la fauna marina? Pues sinceramente creo que no. Creo que todo sigue prácticamente igual. Se trataron de mejorar los medios, pero las medidas que se adoptaron son insuficientes. Y por ejemplo, en el caso que nos ocupa más directamente a nosotros, todo el tema de asistencia a cetáceos, tortugas marinas y demás, pues en Galicia seguimos teniendo una de las tasas de varamiento más altas de toda Europa y somos una región en la que no hay ningún centro de recuperación específico para fauna marina. ¿Qué función cree que deberían desempeñar asociaciones como CEMA en el estudio y defensa del medio ambiente? ¿Y cuál sería la de la educación pública? Bueno, yo pienso que entidades como la nuestra, como la CEGMA, tienen un papel muy importante, sobre todo porque al no tener un carácter científico muy determinado, como pueden ser las universidades, los centros de investigación, somos más un perfil técnico, tenemos una mayor capacidad de llegar a la sociedad, ¿no? A lo mejor tenemos una mayor facilidad a la hora de comunicar y demás, y precisamente uno de los objetivos de nuestra entidad pues es el de llevar a cabo labores de divulgación, sensibilización y difusión de bueno, diferentes cuestiones ambientales. ¿Qué consejos de futuro nos daría a los adolescentes para ayudar a preservar la diversidad marina y reducir el consumo de plásticos? Bueno, respecto al consumo de plásticos, pues justo estos días se acaba de escuchar una noticia en los medios de comunicación, seguramente la conocéis, que es a partir del año 2021 se va a prohibir el uso de envases y de elementos plásticos de un solo uso, eso es una medida importante. Otra medida que todos conocemos es la de cada vez que vamos al supermercado que nos cobren la bolsa de plástico. Bueno, esas medidas son muy importantes, pero como consumidores o como usuarios también tenemos una serie de responsabilidades a la hora de consumir o de comprar determinados productos. Tenemos la oportunidad de elegir productos que tengan menos plásticos en el embalaje y también a la hora de deshacernos de esos residuos, pues reciclarlos, depositarlos en los contenedores apropiados y tener cuidado de que no queden desechados en cualquier lado, ¿no? Porque el problema de la contaminación del medio marino hay que tener claro que no solo afecta a la zona costera, o sea, un residuo que se genere y que se deposite en un lugar inadecuado en el interior, en una montaña, a través del río puede llegar al mar y puede provocar una serie de daños importantes, ¿no? ¿Y el papel de la educación en esta política de concienciación? Pues la educación es un papel fundamental. La educación, junto con el papel que pueden llevar a cabo los ciudadanos a nivel de consumidores, de usuarios, y sobre todo el papel de las administraciones, que creo que son las principales responsables, porque son las que deben de ofrecer las ayudas y diversos mecanismos para que el resto de la población, de los ciudadanos y demás, pues tengan la oportunidad de ejecutar acciones respetuosas con el medio. A pesar de la necesidad de una conciencia ambiental, la excesiva generación de residuos es un problema fundamentalmente económico. ¿Qué soluciones considera más apropiadas vistas desde el ámbito de CEMA? Bueno, un poco lo que acabamos de hablar con el tema de los residuos, ¿no? Igual hay que echar un poco la vista atrás y ser conscientes de que podemos vivir sin las bolsas de plástico. Hace 40 o 50 años no existían las bolsas de plástico y hacíamos una vida normal con bolsas de papel o demás. Volver a lo mejor al uso de envases retornables, reutilizables, menos plástico, más envases de otro tipo, vidrios y demás. Y luego tener una mayor responsabilidad a la hora de adquirir determinados productos, seleccionar productos, lo que hablábamos antes, que tengan menos envoltorios, que utilicen menos plásticos y ser más responsables a la hora de deshacernos de estos residuos, depositarlos en los contenedores adecuados y tener la seguridad de que no van a quedar, que no van a llegar al medio marino o a los ríos y que no van a tener efectos negativos sobre el medio y sobre la fauna. Y para terminar, ¿qué futuro le espera a los océanos del mundo y a sus habitantes? Bueno, pues pienso que debemos de ser optimistas porque todos formamos parte del planeta y el planeta solamente tenemos uno, ¿no? Hay diferentes especies que están
tienen un grado de amenazas importantes. En el caso de los cetáceos hay algunas especies que tienen una amenaza grave a nivel de interacción con la pesca, de efectos con la contaminación, pero bueno, creo que es un reto para todos, incluso para la gente joven como vosotros de cara al futuro, de llevar a cabo acciones que tengan en cuenta la conservación del medio y de las especies, principalmente las especies amenazadas, pero de todas las especies en general.